Muy buenos días, amados hermanos, los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional del día de hoy, miércoles 16 de septiembre. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por el privilegio y la responsabilidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Yo te pido en esta mañana el auxilio de tu Espíritu Santo, que sea tu presencia, tu voz, que sea tu Espíritu Santo el que me ayude a compartir tu palabra en esta mañana. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Amados hermanos, vamos a compartir el libro de Jeremías 32, en la versión Dios habla hoy, desde el verso 16 al 35. Y empezamos el verso 16. Dice la palabra de Dios: después de darle el contrato de compra a Baruc, hijo de Nerías, dirigí al Señor esta oración. ¿Qué había pasado? Jeremías nos habla acerca de un contrato. El Señor le había encargado que compre un terreno, pero Jeremías tenía una gran intriga, una gran duda, una pregunta, ¿no?, que hacerle al Señor. Señor, ¿por qué me mandas a comprar un terreno si vas a entregar este territorio a mano de los caldeos? Amén. Muchas veces el Señor nos da una orden, nos da un encargo, y muchas veces nosotros no entendemos. Entonces, cuando no entendemos la voluntad del Señor, cuando no entendemos la situación en la cual nos encontramos, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar y pedirle: Señor, ayúdame. Y hay muchos motivos por los cuales nosotros tenemos que orar, hermanos, que no estamos seguros. Por ejemplo, aquella jovencita que está a punto de casarse, ¿qué necesita? Orar y buscar a través de la sabiduría de Dios, a través de este tiempo de intimidad con el Señor, que el Señor nos confirme algo, que nos ayude a entender, como aquel varón que va a iniciar un negocio, que también primero le pregunta a Dios: Señor, quiero iniciar tal negocio, pero no estoy seguro. Hay esta duda en mi corazón, tengo este miedo, tengo este temor. Y así muchas cosas que tenemos que orar para pedir la guía y la dirección del Señor. Entonces, Jeremías nos enseña que cuando recibe este encargo del Señor, lo que tiene que hacer es orar al Señor. ¿Y cómo se acerca Jeremías a la presencia de Dios? En el verso 17 se dirige al Señor y le dice: tú, Señor, con gran despliegue de poder creaste el cielo y la tierra. Nada hay imposible para ti. Amén. ¿Qué está haciendo Jeremías? Se pone a adorar a Dios. Le da la gloria que le corresponde al Señor. Reconoce que Dios es fuente de todo poder, de toda vida, de todo lo que hay. El Señor es el creador. Entonces, también Jeremías reconoce que para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando entremos al lugar secreto, cuando entremos a buscar la presencia de nuestro Dios, reconozcamos delante de quién estamos. Reconozcamos quién es Dios. En el Salmo 100, que nos dice la palabra: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo y paz. Reconoced que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconoced quién es Dios. Y en el verso 18 Jeremías sigue orando y le dice: tú muestras tu amor por 1000 generaciones, pero también castigas a los hombres por los pecados de sus padres. Oh Dios grande y poderoso, tu nombre es Señor Todopoderoso. Aquí que vemos dos aspectos. Por un lado, Jeremías está reconociendo lo grandioso que es el Señor, lo misericordioso que es el Señor, porque Él dice que tu misericordia no tiene límites, que no solamente te limitas con millares de personas, sino que con millares de generaciones. Pero a la vez, Jeremías reconoce que tenemos un Dios misericordioso, pero también un Dios justo. Amén. Y le dice: tú castigas a los hombres. Amén. Entonces, en ese contexto, Jeremías reconoce que el pueblo de Dios estaba entrando en una etapa de disciplina, de purificación por parte de naciones extranjeras. Entonces él dice, ¿no? Pero si el Señor va a disciplinar a su pueblo, ¿por qué me manda a comprar un terreno? Amén. Amén. Entonces, en el verso 19 sigue Jeremías reconociendo el Dios grande que tenemos. Y le dice: tú eres un Dios grandioso en tus planes y poderoso en tus obras. Tú ves todo lo que hacen los hombres y das a cada uno lo que merecen sus acciones. Amén. ¿Qué está reconociendo aquí Jeremías? Que Dios tiene el dominio universal, que nuestro Dios es un Dios grande, poderoso, que Dios, a través de su soberanía, todo lo ordena para mejor. Porque nosotros somos seres limitados, hermanos. Vemos muchas veces las circunstancias, pero no vemos toda la película completa. A diferencia de Dios, que Jeremías reconocía y decía: tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. ¿Saben? Que nada se escapa al designio de Dios. Porque Dios observa, no como un espectador despreocupado, sino como un juez justo, como un juez observador, que va mirando las acciones de sus hijos. Amén. En el verso 20, Jeremías continúa su oración y dice: tú hiciste milagros y señales en Egipto, y aún hoy lo sigues haciendo, tanto en Israel como entre todos los hombres, de manera que tu nombre se ha hecho famoso. ¿Qué está diciendo Jeremías? Señor, reconozco que tú has hecho maravillas y has sacado de la esclavitud a tu pueblo de Egipto. Se está acordando de tiempos pasados, porque si Dios ha hecho maravillas antes, lo va a volver a hacer ahora, o lo va a volver a hacer en el futuro. Entonces, si bien es cierto, esta palabra es una palabra directa para Israel, para el pueblo de Dios, también es una palabra para nosotros, amados hermanos. Si Dios, para sacarnos de la esclavitud del pecado, ha hecho señales milagrosas, la mano del Señor no se ha cortado. Dios lo puede volver a hacer. Lo puede volver a hacer con tu vida, con tus hijos, con tu matrimonio. Aún como creía Abraham: Señor, si yo te entrego a mi hijo, aún de las cenizas tú lo puedes revivir.
Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios grande, poderoso, temible. Entonces en el verso 22, Jeremías dice: le diste a Israel esta tierra, en que la leche y la miel corren como el agua, según lo que habías prometido a sus antepasados. Amén. ¿Qué había hecho Dios? Había introducido al pueblo de Israel a Canaán, la tierra donde fluye leche y miel, que les dio porque era un juramento que hizo a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Amén? Entonces hay que reflexionar con frecuencia sobre las grandes cosas que hace Dios por nosotros, para que en el futuro tengamos fe y acudamos a Él confiados, porque si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Amén. En el verso 23, Jeremías le dice a Dios: pero cuando ellos entraron en el país y tomaron posesión de él, no te obedecieron, ni siguieron las instrucciones que le diste, ni hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso les enviaste toda esta calamidad. Amén. Cuando entremos en oración a Dios, tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer los pecados de nuestra nación. Tenemos que reconocer la condición en la que nos encontramos. Aquí vemos a un Jeremías orando por su nación, al igual que Nehemías, que oraba por su nación. Amados hermanos, en este tiempo nuestra nación está pasando circunstancias difíciles, porque todos hemos pecado, desde los gobernantes, los príncipes, los sacerdotes y el pueblo en general. Todos hemos pecado. Amén. Entonces, si estamos pasando algún juicio de Dios, alguna disciplina de Dios, es consecuencia de nuestras propias acciones. Y Jeremías continúa su oración y dice en el verso 24: ahora los caldeos han levantado rampas para atacar la ciudad, y la guerra, el hambre y la peste van a hacer que la ciudad caiga en manos de los atacantes. Señor, ya ves que se está cumpliendo lo que dijiste. ¿Qué está haciendo Jeremías? Compara la situación de su nación, la situación de su país, con las advertencias que Dios había dado. ¿Y qué hace también Jeremías? Encomienda el estado de su nación a la compasión divina, porque le dice: Señor, he aquí, arietes han acometido la ciudad para tomarla, y he aquí que tú lo estás viendo. Amén. Amados hermanos, estamos orando por nuestra nación, estamos orando por nuestros reyes y gobernantes, estamos orando por la situación actual, o nos hemos dedicado a juzgar, a criticar, a entrar en chisme. Pues no, debemos de orar por nuestro país, debemos de clamar, debemos de ayunar. Entonces, en el verso 25, Jeremías le hace la pregunta a Dios: y sin embargo, Señor, tú me ordenaste que comprara y pagara aquel terreno en presencia de testigos, aunque la ciudad va a caer en manos de caldeos. Amén. Jeremías aquí le hace la pregunta: Señor, si tú estás disciplinando a tu pueblo, si tú estás enviando a naciones para purificar a la nación, ¿por qué en medio de esta situación
Me has ordenado comprar un terreno. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Dios muchas veces. Porque nosotros vemos la circunstancia. Por eso debemos de orar: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Señor, ayúdame a entender tus caminos. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Jesús le dijo en algún momento a Pedro: no me entiendes ahora, pero en su momento lo entenderás. Amén. Nosotros, amados hermanos, debemos de prestar una obediencia a Dios, pero debemos de pedirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Yo quiero servirte, quiero que mi familia te sirva, quiero vivir conforme a tus caminos, quiero vivir contigo, quiero vivir en tu presencia, quiero que mi casa y yo te sirvamos. Amén. Pero muchas veces las circunstancias no permiten que nosotros podamos entender los caminos de Dios. Algunos podrán decir: pero si yo estoy obedeciendo a Dios, si yo le echo caso en todo lo que me ha dicho el Señor, ¿por qué estoy pasando esta dificultad? ¿Por qué estoy pasando esta necesidad? Amado hermano, si estás en los caminos de Dios, si estás obedeciendo al Señor, si estás sirviendo al Señor, entrégale todo esto al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero también Dios tiene en cuenta a cada uno de sus hijos. Dios los protege a pesar de las circunstancias que estén pasando. Pero si hay algo que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón, también hacerlo. Amado Dios, perdóname. Si estoy pasando esto, ha sido por mi desobediencia. Si estoy pasando esta circunstancia, es porque no te he consultado, porque no he orado, porque no he buscado tu guía, porque no he buscado tu presencia. Perdóname, Señor. Y también oremos por nuestra nación, porque nuestra nación se ha corrompido. Hay mucha gente que ha cedido a la corrupción. Pero nuestro deber como pueblo cristiano, como pueblo de Dios, es orar por ellos. Y el día de mañana vamos a ver la respuesta de Dios. Amén. Entonces, vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre bueno, gracias por tu palabra, mi Rey, que nos da paz, que nos da tranquilidad en medio de la tormenta, Señor, porque es lumbrera a nuestros pies, Señor, porque nos marca el camino, Señor. No debemos de dudar en las cosas que tú nos das, porque tú proteges a tus hijos, porque tú los cuidas. Y en esta mañana también te entregamos a mi nación Perú, Señor. Si bien es cierto que estamos pasando circunstancia muy difícil, Señor, te pido en el nombre de Jesús que purifiques a mi país, que pongas gente honesta, honrada, temerosa de Dios en los puestos claves, Señor. Que seas tú mismo, Padre, que nos instruyas y que a los gobernantes les pongas el temor tuyo para que puedan dirigir conforme a tu palabra, Señor. Oramos por ellos, mi Dios.
Ayúdalos a entender también a ellos tus designios, tus planes. Ayúdalos a conocerte, mi Rey. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.